Bienvenidos a Dios te ama en el reposo. Es la sección cuando estamos en el reposo, cuando realmente estamos siguiendo las instrucciones de Dios de entrar en un reposo sabático. Hemos estado presentando temas de vida en abundancia. El tema anterior fue nutrición sabia parte 1. Hoy vamos a ver nutrición sabia parte 2, que es lo que nos interesa ahorita. Y sin embargo va a haber una parte 3, también interesante, donde vamos a hablar del problema de la jugoterapia. Pero vamos a nuestro texto clave de toda esta serie de Vida en Abundancia, de Juan capítulo 10 y verso 10. Dice así: el ladrón, o sea, el enemigo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que el enemigo hace 3 cosas. Viene a hurtar nuestra mente, para matar el espíritu, porque el espíritu de Dios sale de nosotros cuando Él entra, y entonces va a poder destruir nuestro cuerpo físico. Pero lo interesante es que ahí está precisamente nuestro Salvador, que Él quiere que tengamos precisamente una vida en abundancia. Lo único que tengo que hacer es ir a Él, y Él me va a dar esa vida en abundancia. El texto que hemos estado usando también durante esta serie de Vida en Abundancia es Ministerio de Curación, página 89. Dice: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Yo le llamo los 8 regalos que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque son gratis. Es un regalo de parte de nuestro Dios que está a nuestra disposición en todo momento. Y vean cómo son 8. La pluma inspirada nos dice verdaderos remedios, porque hay muchos remedios falsos que no nos sirven mucho. Estos son verdaderos remedios. Y ella también los agrupa de diferente manera. Por ejemplo, ahí mismo vamos a ver cómo ella le llama doctores a 3 de ellos. Dice así, también estamos en la página 89 de los remedios. Doctores son, vean en la gráfica, aire, agua y luz. ¿Por qué son doctores? Porque todos ellos son los que nos dan la bioenergía que hace funcionar a las plantas, a los animales y al hombre. Así que esa es la bioenergía muy, muy importante. Luego, cuando una persona está enfermo, los más efectivos desde el punto de vista físico, dice ella, que es el ejercicio y el alimento. Ahora vamos a estar precisamente viendo el alimento, o sea, la parte de nutrición sabia. Cuando vemos la parte espiritual, ahora habla del descanso físico y sabático, de la abstinencia o la temperancia y la confianza en el poder divino, o sea, la espiritualidad. Así que eso es lo que Dios nos ha dado para nosotros. Vivimos en un mundo muy difícil, en un mundo muy contaminado. Ahorita estamos pasando la pandemia. Y realmente lo que soluciona la pandemia son estos 8 regalos. Si nosotros siguiéramos los 8 regalos como lo siguió la organización adventista en 1918, cuando hubo una pandemia muy grande aquí en Estados Unidos y en el mundo,
pues no se murió las personas que fueron tratados en las instituciones adventistas, porque se le aplicaban precisamente los 8 regalos de Dios. En lugar de tenerlos confinados, se los sacaba al aire libre, donde había árboles, donde había aire, donde había sol, y eso ayudaba mucho. Ahora yo he visto varios médicos científicos que han recomendado eso mismo: aire, agua, sol, todo lo que tiene que ver con los 8 regalos de Dios para subir el sistema inmune y para defenderse en contra de ese microorganismo que está atacando. Así que nosotros vamos a entender cómo nosotros los hemos acomodado para formar una palabra. O sea, los 8 regalos de Dios están formados en la palabra adelante. ¿Qué significa eso? Aire, la A; D, descanso; E, ejercicio; L, luz; A, agua; N, nutrición; T, temperancia; y E, espiritualidad. Si ustedes se fijan, ahorita estamos en la nutrición, pero es tan importante la nutrición que estamos en la segunda parte y va a haber una tercera parte, porque es donde más el enemigo que viene a dañarnos ha trabajado en la nutrición. Es donde más problemas tenemos. Yo analizo muchas personas, 90% de las que analizo aquí en El Paso, Texas, y a los lugares que voy, tienen problemas digestivos, problemas de nutrición, cometen tantos errores porque el enemigo ha venido a engañarnos, ha venido a hurtar la mente, ¿verdad? Matar el espíritu y destruir el cuerpo. Entonces comienza con cosas en la mente, con filosofías, con cosas equivocadas, y termina pues dañándonos. Por eso nosotros tenemos que volver a lo que Dios desea, que son esos 8 regalos. Ahora ya estudiamos que en las ciudades esos 8 regalos están muy pervertidos. Por eso necesitamos agregarle algo más. Por ejemplo, el aire debe ser puro. El descanso debe ser adecuado. O sea, en el campo el aire es puro de por sí. En el campo el descanso pues es adecuado, no hay tanta diversión ni nada. El ejercicio debe ser apropiado, suficiente. Y la luz de sol debe ser con cuidado, que ya estudiamos, por los rayos ultravioletas que tiene y que nos van a dañar. El agua debe ser abundante, mucha agua por dentro y por fuera. Y aquí es donde estamos hoy. La nutrición debe tener sabiduría, nutrición sabia, y es donde más el enemigo nos ataca. Nos da todo tipo de comidas, todo tipo de problemas. Luego la T es la temperancia efectiva, porque yo puedo hablar de la temperancia, pero debe ser efectiva y llevada a cabo. Y la espiritualidad debe ser constante, sobre todo en las ciudades, porque no tenemos a Dios tan cerca como en el campo. En el campo ahí está, en la naturaleza, en todo está Dios. Pero en las ciudades no, está el enemigo lleno de vicios, lleno de problemas, el aire nauseabundo. Todo tiene en realidad muchos problemas. Y vamos a nuestro primer texto de Primera de Samuel 1:14. Dice así: Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, aquí vemos cómo el sacerdote Elí estaba diciéndole a Ana que se veía muy mal, parecía que estaba ebria, y le dice: digiere tu vino. O sea, hay un proceso de digestión
que pues eso lo conocen desde los antediluvianos, porque Dios, o sea, es un proceso de alimentarnos y de eliminar los desechos. Eso es la digestión. Y yo tengo que saber cómo desarrollar ese proceso y cómo eliminar lo que son desechos. Por eso es muy, muy importante entender el proceso digestivo, y es lo que vamos a tratar de hacer ahora, porque ya vimos los consejos de nutrición. Pero ahora vamos a ver cómo funciona la digestión. Es todo un sistema digestivo, y ahí pues incluso ahora se ha descubierto que hay neuronas también, como en el cerebro. Ahí está lleno de neuronas también, así que ahí es como un segundo cerebro en los órganos digestivos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque de eso vamos a depender para la buena salud. Vamos a ir a conocer un poco los órganos digestivos. Comenzamos por la parte de arriba, por la cavidad bucal. Ahí están las glándulas salivales, la sublingual, ahí es donde producimos la saliva. Está también la glándula salival parótida, la glándula submaxilar, también que produce saliva. Todas esas son muy, muy importantes. Por eso dijimos que antes de comer, dijimos en el programa anterior, debiéramos tomar suficiente agua para que el cuerpo esté hidratado y que haya saliva. Luego tenemos la faringe y el esófago, por donde van a ir bajando los alimentos. Y desde luego el órgano importante de la digestión se llama estómago. Pero tiene unos elementos muy importantes que son el hígado, la vesícula pegada al hígado y el páncreas. Esos son los que producen los digestivos. Aquí vemos el estómago, lo sigue el duodeno, que está entre el estómago y precisamente el intestino delgado, ¿verdad? Así que aquí vemos todo el intestino delgado, precisamente aquí en el centro, ¿verdad? Ahí está el intestino delgado, que nos ayuda mucho precisamente para tomar los nutrientes. Y luego está desde luego el colon en sus tres partes, pero ahorita las vamos a ver en detalle. Pero todos son órganos digestivos que yo necesito conocer y necesito tratar bien. Porque si yo no trato bien esos órganos digestivos, no me van a funcionar. Y normalmente en las ciudades no nos funcionan. Yo veo gente que viene del campo, de allá de Centroamérica, del sur de México, y ellos casi no tienen problemas digestivos, porque no viven en las ciudades. Comen más sano, digieren bien. Y los que vivimos en las ciudades con el estrés, con las carreras, con la comida chatarra, con todos los engaños satánicos que hay en las ciudades, tanta propaganda que vemos y se nos antojan las cosas que no debemos comer, todo eso nos afecta mucho. Y entonces los que vienen del campo, pues lógico, no tienen una digestión dañada. Pero nosotros tenemos que entender que el proceso digestivo comienza precisamente en la boca. Aquí en la boca es donde yo necesito usar los dientes para masticar. Y ahí de las glándulas salivales va a entrar suficiente saliva para que cuando yo voy a pasar el bolo alimenticio, eso es lo importante que se forma en la boca, el bolo alimenticio. Eso es lo que yo tengo que formar precisamente en la boca a través de los dientes y todo eso. Tengo que formar el bolo alimenticio para que realmente yo pueda triturar
Dios nos dio los dientes para masticar. Por eso no estamos diseñados para tomar más que pura agua, dijimos en un programa anterior. En la boca, ahí se va a moler todo. Es mi licuadora, mi NutriBullet, mi extractor, es la boca. Ahora con la tecnología moderna, pues ya hacemos floja la boca y se van dañando los dientes y las mandíbulas y el ejercicio que se hace, y entonces las glándulas salivales no pueden trabajar bien. Y entonces, si no hay bolo alimenticio, volviendo a la gráfica, si no hay bolo alimenticio, pues realmente no vamos a tener una buena digestión. Yo tengo que tener ese bolo alimenticio para que ya de la boca pueda pasar a través de la faringe al esófago, ¿verdad? Y va ahí hasta el estómago. Así que es muy, muy importante que yo conozca el proceso digestivo. Y entonces vamos a verlo en otra gráfica, el proceso digestivo. Cómo este aparato digestivo nos sirve. ¿Dónde empieza la digestión? En la boca. Ahí comienza la digestión, la masticación y la insalivación. Eso es lo importante. Lo vamos a tragar, ¿verdad? En la glotis, ahí donde se traga, y pasa precisamente al esófago, donde va bajando. Aquí se ve cómo va bajando precisamente la comida que ya estaba acá en la boca. Se formó el bolo alimenticio, ¿verdad? Para que llegue al estómago, precisamente aquí se ve que llega al estómago ya el bolo alimenticio, y ya lo están esperando los jugos gástricos. Ahí ya, desde que yo pongo la primer comida en la boca, empiezan a fluir los jugos gástricos. Pero para eso yo tengo que haber tomado agua unos 15, 20, media hora antes, para que el estómago esté limpio y esté preparado. Y entonces ya empiezan a trabajar precisamente el hígado, la vesícula y el páncreas para formar todo lo que se necesita. Por ejemplo, aquí en el estómago se forma el quimo, que es el bolo alimenticio con los digestivos que tenemos. Cuando pasa precisamente del estómago, entonces se va a formar el quilo, se llama, ¿verdad? Ahí es donde se forma el quilo, donde desembocan precisamente el jugo pancreático, el jugo biliar que viene del hígado, y entonces ahí se forma en el duodeno el quilo. Ya cuando se forme el quilo, ahora sí va a pasar al intestino delgado. Vean cómo aquí ya va en el intestino delgado. Y en el intestino delgado se van a absorber todos los nutrientes, ¿verdad? No, hay en el estómago únicamente se absorbe el agua o los líquidos. Porque si lleva muchos líquidos, no puede pasar al duodeno. Entonces tiene primero que absorberse los líquidos. Por eso cuando en el programa pasado dijimos que ahí es el proceso importante. Ahí es donde si hay agua de más o si tomamos líquido, pues se para el estómago, ya no puede trabajar hasta que absorbe, para que vaya formando precisamente el quimo. Y luego el quimo, pasando con los jugos biliares y pancreáticos, forma el quilo, que es el que va a entrar al intestino delgado para precisamente pasar a la sangre los nutrientes y mandar al hígado lo que son los ácidos, y desde luego a la sangre también se acidifica. De ahí entonces va a pasar al intestino grueso. Y en el intestino grueso,
ahí va a procesar todavía algunos, vamos a decir, funciones, y ahí va ya, pues, ya el desecho, prácticamente después de haberle sacado todos los líquidos o nutrientes que puede traer, y se elimina precisamente por el ano todo lo que no se aprovecha. Ahora, cuando hay buena digestión, lo que se elimina pues es ya lo inservible, pero cuando hay mala digestión, pues ahí se van muchos nutrientes, ahí se van muchos problemas que nosotros tenemos y no aprovechamos la comida, sobre todo si es de mala calidad. Si es de mala calidad, no va a trabajar bien los órganos digestivos. Vamos a ver la gráfica del estómago, ¿verdad? Aquí está el esófago por donde bajan los alimentos. Aquí hay, vamos a decir, un músculo que se llama hiato, que es el que cierra el estómago cuando se termina para que no suban ni los gases ni los ácidos. Cuando tenemos, como yo, una hernia hiatal, se llama, que más de la mitad de las personas la tenemos, se nos suben los jugos gástricos hacia arriba y nos va a dañar el esófago, pudiendo hacer hasta un cáncer de esófago. Por eso es muy importante que funcione ese músculo. También los que tienen mal aliento, muchas veces porque tienen esa hernia hiatal y salen los olores hasta la boca, ¿verdad? Y a veces vienen con olores desde el hígado, que ahí llega. Ahora, aquí hay una parte muy importante aquí que se llama la membrana mucosa. Esa es muy, muy importante para la digestión, la membrana mucosa, porque ahí es donde se absorbe el agua, los líquidos. Primero dijimos el programa pasado que tiene que estar a la temperatura del cuerpo. Si viene frío, tiene que calentarlo. Si viene caliente, tiene que enfriarlo. Por eso es tan dañino tomar sodas, café, jugos, etcétera, con las comidas o antes de las comidas, porque esta membrana mucosa se va a ir dañando y se va a ir erosionando. Y luego llegan algunas bacterias amigas que trabajan en la digestión para precisamente ayudar en la digestión, pero cuando hay en exceso empiezan a erosionar precisamente la membrana mucosa y empiezan a hacerse las úlceras gástricas. Así que nosotros debemos tener cuidado con todo eso. Desde luego hay muchos músculos precisamente que hacen que se mueva precisamente el estómago. Cuando hay una mala digestión no se mueve. Ahora, aquí hay una valvulita, el píloro. Cuando ya está formado precisamente en el estómago todo lo que es el quimo, ahora se abre el píloro y entonces pasa toda la, vamos a decir, lo que ya se hizo digestivo, lo que ya se transformó de bolo en quimo, para que vengan los jugos, vamos a decir, pancreáticos y gástricos, perdón, los gástricos ya se eliminaron aquí mismo, son los jugos pancreáticos y los jugos biliares. Entonces, ahora sí, aquí en el duodeno es donde se revuelve y se forma precisamente el quilo, que va a entrar precisamente al intestino delgado. Así que vean toda la maravilla que hizo Dios para poder digerir todos los alimentos. Pero el estómago es una parte muy, muy importante que necesitamos cuidar y necesitamos tratar bien. La pluma inspirada, por eso en los consejos que dimos, se debe comer 2 veces al día. Si yo como cada ratito echo a andar la digestión, echo a andar los órganos, echo a andar el estómago, echo a andar las glándulas salivales, echo a andar todo completito. Y nomás comí tantito y ya. Y entonces quedan trabajando en seco, en vano. Y nos desgastamos mucho.
Porque cuando entra la digestión, vamos a decir todo lo que es mi energía para desarrollar otro trabajo, se va al estómago porque requiere toda mi energía. Es más, en ese momento mi sistema inmune se baja totalmente cuando es la digestión. Por eso si la digestión es cortita, 1 hora o menos, pues es muy buena digestión y entonces el cuerpo está preparado para que por 1 hora se descuide para el sistema inmune. Pero si hay quienes les dura 3 horas, 3 horas y media, 4 horas la digestión. A veces no termina la digestión y ya un snack, y ya un café, y ya una bebida, y un jugo, y todo eso echa a andar la digestión. ¿Qué es lo que no echa a andar la digestión? Pues el agua. Lo único que dio para la sed, para el hombre y los animales Dios, es el agua pura y blanda. Así lo dice la pluma inspirada. Pero el agua, por eso no debo tomarlo mientras está vamos a decir, el estómago trabajando. Mientras está formándose el quimo. Mientras está formando el quimo, yo no puedo echarle agua porque detengo la digestión. Y se fermenta más, y luego sentimos así inflamado el estómago, porque se forman muchos gases de la misma digestión, porque ya se acidificó. Y todo ese ácido que se formó va a dar al hígado, va a dar al riñón, va a dar a la sangre. Y la sangre entonces, para neutralizarla y no ser ácida, porque nos moriríamos si está ácida, empieza a tomar minerales de los huesos, de los músculos, y viene la osteoporosis. Y viene pues muchas deficiencias y viene problema de minerales, principalmente de calcio, porque el calcio es el 80% de nuestros minerales en el cuerpo. Así que vamos a ver ahora el intestino delgado. Aquí en el intestino delgado es una maravilla divina. Aquí está en forma pequeña cómo están el estómago, el duodeno por donde pasa, y entonces ya al llegar precisamente al intestino delgado entra por el yeyuno y sale por el ilion, ¿verdad? Para luego pasar a través del intestino grueso. Pero ahorita nos interesa ver precisamente el intestino delgado, que aquí lo agrandaron el artista. Están los pliegues que hay, están los vellos absorbentos, aquí están las vellosidades, en cada pliegue circular hay muchas vellosidades que son las que en realidad van a absorber los nutrientes. Ahora, el intestino delgado tiene varias capas, la mucosa, la submucosa, la muscularis externa, la muscular circular, la muscular longitudinal y la serosa. Todo eso es para trabajar bien y protegerse, y todo eso entra en movimiento cuando pasa precisamente a través del duodeno y llega ahí. Ahora, esta parte precisamente de las vellosidades es donde Dios hizo un trabajo extraordinario en los hombres y en los animales. Veamos un poquito más grande esos vellos absorbentes que están precisamente aquí en las vellosidades intestinales, están cubiertas precisamente por los vellos absorbentes. Aquí tenemos algunas glándulas intestinales y tenemos también las capas que mencionamos, pero aquí se ve precisamente cómo hay una lámina epitelial de la mucosa, donde va a entrar a través de los vellitos absorbentes, va a entrar a la sangre. Aquí llega precisamente las arterias y salen las venas. Entonces las venas llevan precisamente todo eso, son nutrientes que van ahí para llevarlos a las diferentes partes del cuerpo, pero también en la parte amarilla
está donde va sacando todos los ácidos que van a dar al hígado. Desde luego el hígado tiene que filtrar la sangre junto con todo eso para quitarle los diversos desechos. Aquí vemos pues todas las capas que tiene precisamente esta maravilla de la creación divina para que nosotros podamos absorber los nutrientes. ¿Qué sucede cuando yo no tengo correctamente el intestino delgado trabajando? Pues simplemente no me nutro. Muchos, el 90% tienen problemas digestivos y la mayoría de los problemas digestivos tienen problemas de absorción. Yo les hago exámenes y le digo, te falta tal nutriente. Pero es que yo lo tomo, el doctor me lo da desde hace años. ¿Y por qué te lo sigue dando? Pues porque me dice que no sabe, pero yo lo sigo necesitando. Bueno, es muy fácil. Como no tienes buena digestión, no tienes buena absorción, pues todo eso se va y ya, pues se va como desecho. Haz de cuenta que nomás pasa por tu estómago, estás tirando todo. Igual los nutrientes verdaderos, los buenos de la fruta, de la verdura, de las semillas, que son los buenos, pues también se van y no absorbes y luego me falta tal vitamina y me falta esta otra. Pero es que yo la tomo, me dicen, pues sí, pero ¿y de qué sirve que la tomes si no la absorbes? Aquí se trata de tener buen sistema digestivo para absorber. Y entre más sano comamos, pues mejor digestión y mejor. Y mientras más metódicos seamos al comer con los consejos del programa anterior, pues más ventajas vamos a tener. Ahora vamos a ver a dónde pasa precisamente después del intestino delgado, aquí a través del ilion, pasa al intestino grueso. Aquí está el apéndice. Miren, esa colita parece inservible, a muchos se la quitan. Esa es la incubadora de las bacterias amigas del intestino grueso, los lactobacilos, los probióticos. El que no tiene apéndice siempre tiene un problema en el intestino grueso. Así que pues hay que saber eso y a veces tener que tomar probióticos o lactobacilos. Así como para la digestión necesitamos prebióticos o enzimas digestivas, igual aquí. Entonces, donde empieza prácticamente el intestino grueso, está el ciego, está una válvula ileocecal, luego viene el colon ascendente, luego el colon transverso, con cierta inclinación para que vaya fluyendo los desechos hacia el colon descendente. Ya por el colon descendente baja y aquí ven el sigmoide y luego el recto y el conducto anal, donde se desecha todo lo que entró en nuestro cuerpo. ¿Por qué presentamos todos estos detalles? Porque tenemos que entender. Yo cuando no entendía, pues no sabía ni lo que hacía y cometía muchos errores. Ahora ya pienso, no voy a tomar agua con la comida porque interrumpo esto. No tengo que estar tranquilo para comer, para que me funcione bien. Tengo que tomar digestivos para que rápido haga el trabajo y se limpie el estómago. Y ahora sí, cuando me da sed, yo tomo agua. A mí normalmente a la hora me da sed porque ya pasó del estómago al duodeno. Y ya se cierra ahí y ya va a trabajar en esa parte y va a pasar la comida y ya yo puedo tomar agua para limpiar el estómago. Cuando me da sed es que antes, cuando yo comía muy mal y comía de todo, nunca me daba sed. ¿Por qué nunca me daba sed? Porque siempre tenía comida en el estómago y ahí se me echaba a perder y bueno, era un problemón que tenía. A veces traía diarrea, a veces estaba estreñido. Tenía una bola de trastornos porque comía de todo, comía a todas horas, comía mal, tomaba sodas, tomaba otros líquidos no buenos y bueno, era un desastre que me llevó casi a morirme. Pero aprendí la lección y ahora trato de comer lo más correcto y lo más sabio que yo puedo.
Muy bien, ahora vamos a entender en una gráfica. A mí me gusta hacer gráficas de todo. Vemos el proceso digestivo. Empieza en la boca. En la boca se forma el bolo alimenticio con la saliva y entonces baja hasta el estómago a través del esófago. Ya en el estómago se forma el quimo con los jugos gástricos. De ahí pasa desde luego al duodeno, donde se forma el quilo. Todo se considera parte del intestino delgado. ¿Y qué es lo que ayuda? La bilis, los jugos pancreáticos y los jugos intestinales. Todo eso forma de quimo a quilo, ¿verdad? Y ya como quilo, primero de bolo alimenticio, se forma el quimo en el estómago y ya en el duodeno se forma el quilo para que pase precisamente al intestino delgado, a las vellosidades, donde se absorben los nutrientes que pasan a través de los capilares para llegar al aparato circulatorio. Y ya todo lo que sobra pasa al intestino grueso, donde se forman las heces fecales. Aquí lo vemos todo, aquí lo entendemos. Cuando yo entendí esto, yo mismo hice mi grafiquita y dije, ahora entiendo. Ahora sé qué tengo que hacer desde mi boca hasta que salga precisamente como heces fecales. Así que lo importante es formar bolo alimenticio de buena calidad, formar quimo de buena calidad, formar quilo de buena calidad y precisamente entonces yo voy a tener un buen desecho sin problemas porque va a trabajar bien el intestino grueso. Así que bueno, usted puede volver a verlo para tener esas gráficas y si las necesita, pues pídanos, trataremos de hacérselas llegar. Muy bien, ahora vamos a ver algunos consejos digestivos. Número 1, agua suficiente antes de la comida. ¿Qué tanto antes? Pues si es agua pura, pues pueden ser hasta unos 15 minutos antes de comer. Si lleva algo ahí de tecitos, de cosas, pues hay que hacerlo media hora antes. Y depende de la absorción que tengamos y cómo esté nuestro estómago. Yo lo puedo hacer hasta 10 minutos antes si me cae bien, porque ya tengo muy limpio mi sistema digestivo, ¿verdad? Número 2, masticación abundante con saliva. Entre más masticamos, entre más molamos, entre más saliva le pongamos, menos va a batallar en el estómago. Pero si yo trago como lo hacía antes y que no masticaba ni llevaba saliva y se me atoraba y tenía que coger una soda o un jugo y tratar de tragar todo eso y se hacía ahí un problema bien serio donde tardaba horas y horas toda la comida en mi estómago y no podía el estómago hasta que a veces tenía que ir a deponer, a vomitar todo eso y pues no era lo adecuado, pero no había otra solución. Así que perdí toda la nutrición y sí estresaba mi cuerpo y bajaba mis defensas y no podía pensar bien. ¿Cuántas veces no comía yo en puras cosas de negocios? Y ahí todo estresado haciendo negocios y todo, pues ustedes creen que iba a tener buena digestión. Y luego pues comía rápido para seguir hablando, pues tenía que hacer el negocio, tenía que atender una persona, lo que fuera, y siempre aprovechaba pues para comer, para aprovechar el tiempo, no perder tiempo en la comida. O a veces entre una cita y otra rápido, a ver, ahí el primer restaurante, eso comía rápido que se me atravesaba, pedía lo que fuera, trataba de que no fuera cosas inmundas, pero aún las que no son inmundas a veces vienen con mucha grasa y las matan mal y bueno, aprendí luego mucho y ya lo he corregido. Muy bien, vamos a otro consejo.
Hay que comer sin líquidos, nada de líquidos, porque voy a barrer precisamente los jugos que se prepararon para la digestión, ¿verdad? Entonces yo necesito comer sin líquidos, todo en seco, bien masticadito. Ahora veamos el orden de la comida. Primero, fruta o verdura, una u otra. Luego les vamos a dar más ideas. Número 2, segundo, la proteína, porque es lo más difícil de digerir. La fruta o la verdura llevan digestivos. La proteína lo debo mezclar rápido, bien masticadito, las nueces, las almendras, todo eso, de preferencia las semillas son la mejor proteína, pero muchos pues quieren carne, ahí deben comer la carne o los huevos o los quesos, todo eso es comida de segunda mano. Hay que comer mejor semillas, un poco de frijolitos, de lentejas, de garbanzos, etcétera, eso es lo ideal. En tercer lugar, debo entonces comer los carbohidratos. Y ahí viene la tortillita, el pan, las papas, el camote. Las verduras cocinadas son carbohidratos, ya no son verduras, porque ya llevan más azúcares, llevan más concentrados, porque ya son cocinados. Así que no es lo mejor, ¿verdad? Y terminamos con este consejo digestivo que dice así: tomar agua o 1 hora y media después de comer. Si tiene sed, hay quienes a las 3 horas todavía no tienen sed, pero si usted no lo hace en 1 hora y media que le dé sed, trae un problema serio que tiene que arreglar. Lo ideal es que a la hora le dé sed. Yo cuando como demasiado en un buffet o que pues me gustó mucho algo que preparó mi esposa o algo y como de más, pues a veces me da más de media hora y no tengo sed. Pero yo sé que si como debo hacerlo, a la hora yo tengo sed, porque ya terminó mi digestión en el estómago. Pero a veces uno se desordena y entonces paga uno las consecuencias. Yo tengo maquinitas que rápido las pongo a trabajar, pero pues esas son demasiado caras y no todos tienen acceso. Y cuando ando de viaje, pues ahí sí me cuido más, porque ya no llevo esas máquinas. Muy bien, ahora vamos a ver algunos consejos bíblicos. Y vamos primero con lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Saben ustedes que en 1 Timoteo 5:23 nos dice que Timoteo tenía muy mala digestión? Y le dice Pablo o Shaul: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Aquí le está dando una copita de vino, pero el vino en la Biblia, como lo menciona, no es vino fermentado, no es de alcoholes, porque sería peor, dañaría más la digestión. Pero el jugo de uva puro es un digestivo. Entonces, por eso le dice, usa un poquito. Yo, por ejemplo, cuando como un poco pesado, uso un poquito de limón. El limón es un buen digestivo. Entonces, yo rápido, pues, acelero porque tiene mucho ácido clorhídrico, que es lo que más usa en la digestión. Entonces, si yo veo que comí pesadito, le digo a mi esposa, dame un limoncito partido, o a veces en un restaurante le digo, me trae unos limoncitos, ya me lo trae y los chupo. El puro liquidito, poquito pasado, poco a poquito, me va a ir a formar más digestivos. Y si el estómago está batallando porque comí pesado, esos digestivos van a ayudar. En realidad, allá lo que tenían era siempre en todas las casas judío, eran jugo de uva sin fermentar. Usaban procesos especiales que son mejores que cuando se fermenta. Si yo meto en un recipiente el jugo de uva, pronto está fermentado. Pero cuando yo lo meto en odres y lo sello bien y todo, no se fermenta.
hay para proceso de fermentación y para que no se fermente. Yo llegaba una vez a una vitivinícola que me quedaba en el camino rumbo a Monterrey y llegaba a comprar jugo de uva del más puro, era más caro que el vino. Y dice, oiga, pues de una vez lleve vino, está más barato. No, le digo, es que yo no tomo alcohol. Ah, dice, entonces usted quiere para que no se emborrache. Claro, le digo, quiero nomás para tomar tantito jugo. Y de hecho yo lo echaba como una bebida en agua y le echaba un poquito de ese jugo porque era muy poderoso. O a veces le echaba limón o alguna cosa. Cuando yo acostumbraba a tomar líquidos fuera del agua, entre comillas, ahora ya no lo hago, ya paso a veces por ese lugar y ya, nomás me acuerdo que ahí compraba. Ya no necesito esas botellitas porque a veces me fermentaron y se hicieron como vino. Muy bien, vamos a ir a los siguientes textos. Vamos a Segunda de Crónicas 21:15 para que vean que a través de todo el tiempo ha habido enfermedades digestivas. Dice, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. ¡Wow! A veces llegaron a salir los intestinos, a veces reventaron. Claro, ahora no sucede eso porque nos vamos al hospital, nos vamos con el médico, tomamos algún químico que más daño nos hace, pero eso es lo tenemos que hacer. Así que vean ustedes que no es algo nuevo. ¿Cuándo empezaron los problemas digestivos? Cuando entró el pecado. ¿Por qué? Porque en el Edén, antes de pecar, comían pura fruta y semillas. Es más, no defecaban porque no había nada inmundo. Adán y Eva simplemente comían y todo lo absorbían, porque era fruta perfecta, un cuerpo perfecto. Dios puso la forma de defecar, de orinar, de excretar, de sudar para el pecado. Antes no había, no sudaban Adán y Eva, era un clima perfecto, nada de calor, nada de frío, nada de demasiada humedad, nada seco, todo era perfecto, era hecho en gran manera, pero no había estufas en el Edén antes de pecar, ni siquiera después de pecar. Ahora simplemente Dios cuando pecaron, mira, ahora vas a comer plantas del campo. Y te voy a dar espinas y cardos, porque de ahí van a sacar las medicinas, de las espinas y de los cardos. Así que no era una maldición lo que Dios les dio ahora. Era lo que ahora necesitaban con un sistema digestivo pervertido, ya en el pecado. Ahora comenzaron a orinar, comenzaron a defecar, y pues imagínense la sorpresa de Adán y Eva cuando empezaron a sentir esas ganas. ¿Qué es esto? Han de haber dicho. Eso no nos pasaba antes. Pues sí, porque vivían en perfección y empezó la tierra a tener problemas y la comida problemas. Imagino que llegaron los insectos y se reprodujeron muchas cosas malas que empezaron a hacer que ya no hubiera una digestión perfecta. Muy bien, vamos a Jeremías 33, 3 y 6, porque ahí Dios nos da precisamente la solución para cualquier problema. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, ¿qué tenemos que hacer para toda enfermedad? Clamar a Dios. Y entonces responde en el verso 6, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea, Dios tiene solución, pero yo tengo que acudir a Él para que Él me dé lo que yo necesito. Y me va a enseñar cosas que no conocemos. Yo no conocía todo esto. Dios me lo fue enseñando porque yo clamé a Él. Vamos ahora a Juan 6:35. En el tiempo de Jesús. Aquí está el pan espiritual. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que espiritualmente también tenemos que comer el pan de vida que está en la palabra de Dios. Ahí encontramos a Jesús, que es el pan y es también el agua de vida. Así que es muy, muy importante que yo vea también la parte espiritual del alimento físico, el alimento mental y ahora el alimento espiritual que hemos estado viendo en la palabra, pero el importante precisamente es el espiritual. El pan de vida, que es Jesús, el agua de vida, que es Jesús. Y terminamos con esta cita, Juan 6:40. Para yo tener la parte espiritual tengo que creer en Jesús. Y dice así, esta es la voluntad del que me ha enviado. Está hablando el Mesías, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior, en caso de que muera. Para nosotros que somos la última generación podemos pasar sin morir si somos parte de los 144,000 y seguimos al Cordero. Pero como quiera, Él quiere darnos esto, lo importante, la vida eterna. Yo solo tengo que creer en Jesús. Yo tengo que tener ese alimento espiritual, que es el que me va a ayudar para tener precisamente la vida eterna. Y terminamos con la misma gráfica que empezamos. Aquí está Yahshua, el Salvador. Yahshua significa ya, yo soy, Shua, salvación. Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es la vida en abundancia? Una vida feliz, una vida de goces espirituales, aunque estemos en tormento. Esteban estaba en tormento para morir y tenía vida en abundancia. Él no sentía los dolores, no sentía nada. Él veía el cielo abierto y veía precisamente ahí estaba su maestro. Estaba ya en el cielo, ya entronizado, recibiendo la adoración. Y ahí estaba Esteban en el año 34 siendo apedreado y estaba diciendo, Padre, no les imputes este pecado, perdónalos. Imagínense. Y sin embargo, ahí estaba precisamente porque él ya tenía vida eterna. Ya Dios iba a permitir que pasara al descanso y que resucite cuando vuelva Cristo Jesús para estar con Él por toda la eternidad. Por eso, Él te invita para que comas el pan de vida, para que tomes el agua de vida, para que tomes a Jesús, para que Él venga a tu vida, que Él vive en ti a través de su Espíritu. O sea, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar contigo. Y entra el Espíritu de Jesús en nosotros. El Espíritu de Yahshua entre nosotros y entonces transforma toda nuestra vida y nos prepara para los momentos finales. Así que la nutrición sabia espiritual es lo más importante. Hemos aprendido hoy cosas interesantes, pero la más importante es la parte espiritual. Que Dios te ayude para que te nutras precisamente del pan de vida y del agua de vida. Vamos a orar para los que están tomando decisiones para vida eterna. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese nombre precioso de Yahweh. Ahora te pido
por todos los que están viendo este programa, este material. Quiero que tú los guíes para que tengan una nutrición sabia, para que puedan entender el proceso, para que puedan tener salud física, mental, pero sobre todo espiritual. Que hoy ellos puedan recibirte a ti, que eres el pan de vida. Que puedan recibir es agua que da vida, que es la parte espiritual de la nutrición. Y así que nos podamos preparar para estar contigo por toda la eternidad. Ahora, Padre, queremos que tú cumplas todo esto, que bendigas a los que ven el programa y a sus familias para que todos podamos estar contigo por toda la eternidad. Te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua el Mesías, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y le guarde. En mi Jesús encuentro luz, Él es mi paz, mi ser, mi Dios, mi roca es, firme es Jesús, quita el afán y la ansiedad, que yo suyo soy y mío es Él, y por su muerte vivo yo. En un sepulcro se enteró la luz del mundo que murió, pero ahí no se quedó, sobre la muerte triunfó, y victorioso es mi Señor, por mí compró. Solo en Jesús. Dios no se cansa de amar.